Una joven apache susurró: «Si te complazco esta noche, me guardarás para siempre». Antes de comenzar el relato, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El sol descendía lentamente, tiñendo el horizonte de tonos rojizos y dorados. El aire estaba quieto, apenas movido por la brisa cálida que hacía danzar las hierbas altas de la pradera. El vaquero, con las botas cubiertas de polvo y el sombrero ladeado sobre la frente, avanzaba sobre su caballo castaño. Había pasado días cabalgando sin rumbo fijo, huyendo más de recuerdos que de enemigos. El sonido de los cascos contra la tierra parecía el único latido del mundo hasta que algo inesperado rompió la calma. Un canto, suave, cadencioso, como un susurro que se colaba entre las hojas y el viento. El vaquero detuvo a su caballo, entrecerró los ojos y ladeó la cabeza. No era el eco de un ave ni el murmullo del río cercano. Era una voz humana, femenina, y estaba muy cerca. Con cautela desmontó y avanzó entre los matorrales. Cada paso lo acercaba a ese misterio que vibraba en el aire. Finalmente apartó unas ramas y la vio. Allí estaba, una joven apache arrodillada sobre la hierba con el cabello negro cayéndole en cascada hasta la cintura. Sus ojos, oscuros y brillantes como obsidiana, estaban fijos en el horizonte, pero su canto no cesaba. Vestía un sencillo atuendo de piel, adornado con cuentas y plumas que relucían con los últimos rayos del sol. El vaquero se quedó sin aliento, no por sorpresa, sino por la intensidad con la que aquella joven parecía pertenecer al paisaje, como si fuera parte misma de la tierra. «No es seguro estar sola por aquí», dijo él, rompiendo el silencio con una voz grave. La joven no se sobresaltó. Apenas giró la cabeza y lo miró con calma, como si ya lo hubiera esperado. «Te escuché llegar», respondió su español teñido de un acento dulce pero firme. «El viento me avisó de ti». El vaquero frunció el ceño intrigado. «¿El viento?», repitió con una media sonrisa incrédula. Ella asintió sin apartar sus ojos de él. «El viento habla a quien sabe escucharlo». Hubo un breve silencio. La tensión no era de amenaza, sino de misterio. El vaquero se pasó la mano por la barba, inseguro de si debía dar un paso atrás o acercarse más. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó intentando entender. La joven se levantó lentamente y en ese movimiento mostró una gracia natural, casi felina. Caminó hacia él con pasos seguros, hasta quedarlo bastante cerca como para que él pudiera ver las pequeñas cicatrices en su piel, marcas de una vida en contacto con la dureza del mundo. «Esperaba a alguien», dijo ella, con voz baja, pero cargada de un significado que él no alcanzaba a comprender. «¿A mí?», se atrevió a preguntar. La joven sostuvo su mirada unos segundos que parecieron eternos, y entonces, con un leve temblor en los labios, pronunció las palabras que marcarían el destino de ambos. «Si te complazco esta noche, me harás tuya para siempre». El vaquero sintió un vuelco en el pecho. El tono de la joven no era de coquetería ni de juego. Había solemnidad, un fuego oculto que ardía tras sus ojos. Sus palabras parecían parte de un ritual, una tradición que él como forastero no podía comprender del todo. Se pasó la mano por la nuca confundido. «No sé qué estás diciendo, muchacha. No soy hombre que haga promesas a la ligera». Ella inclinó apenas la cabeza, como si aceptara su duda, pero no retrocedió. «No es promesa ligera, es pacto de alma». El vaquero tragó saliva. Nunca antes se había topado con una mujer que hablara así, con tanta seguridad y misterio a la vez. Sintió que el viento que antes parecía callado ahora le susurraba también a él, arrastrándolo hacia un destino que aún no podía comprender. El sol terminó de ocultarse y la pradera se sumió en un resplandor azul. El caballo del vaquero bufó suavemente, como si también percibiera la tensión en el aire. Frente a él, la joven apache lo miraba fija, paciente, como si no temiera su respuesta porque ya conociera cuál iba a ser. El vaquero respiró hondo, consciente de que aquel encuentro no era un accidente, sino el inicio de algo que lo ataría para siempre. El silencio de la pradera se volvió más pesado tras aquella frase. Las palabras de la joven apache flotaban entre ellos como un conjuro. «Si te complazco esta noche, ¿me harás tuya para siempre?». El vaquero no supo si reír, enojarse o dejarse arrastrar por el magnetismo de aquella confesión. Ladeó el sombrero hacia atrás y la miró con más atención, intentando descifrar sus intenciones. «Muchacha», dijo con voz grave, «lo que acabas de decir no es propio de alguien que no me conoce. ¿Sabes siquiera quién soy?». Ella dio un paso más hacia él, y la luna que acababa de salir iluminó su rostro con un resplandor plateado. Sus ojos brillaban con un fulgor sereno, como si guardaran un secreto más grande que sus propias palabras. «No necesito saber tu nombre», respondió con calma. «Te he visto en mis sueños». «Y en los sueños de mi madre antes de morir». El vaquero frunció el ceño sorprendido. «¿En tus sueños?».
Ella asintió despacio. 3 veces me habló el espíritu del río. 3 veces me mostró tu rostro. No puedo equivocarme. El vaquero respiró hondo, sin saber qué pensar. Había escuchado historias de las creencias apaches, de visiones y presagios, pero jamás había estado en medio de una. Y dime, ¿qué significa entonces lo que me has dicho?, preguntó casi desafiante. ¿Acaso crees que soy un espíritu enviado para cumplir una profecía? La joven sostuvo su mirada sin titubeos. No espíritu, hombre, pero hombre marcado por el destino. Si aceptas mi entrega esta noche, ya no serás libre jamás. Serás mío y yo tuya. Es ley de mi sangre. El vaquero rió suavemente, aunque en su interior la confusión lo carcomía. No me conoces, niña. No sabes qué clase de hombre soy. Ella se acercó aún más, tanto que el olor a humo y hierbas que llevaba impregnado en la piel lo envolvió. Lo sé. Su voz bajó a un susurro. Eres hombre que ha sufrido pérdidas. Hombre que anda solo porque no confía en nadie. Hombre que no quiere pertenecer a ningún lugar y sin embargo busca un fuego que lo arraigue. El vaquero se tensó. Aquellas palabras lo atravesaron como una flecha. ¿Cómo podía ella saber tanto? ¿Quién te lo dijo?, preguntó con dureza. El viento, contestó ella con serenidad. Él retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. El viento no habla. La joven lo siguió con la mirada sin moverse. Para ti no. Para mí sí. El vaquero apretó la mandíbula. No podía negar que algo en lo profundo de su pecho comenzaba a estremecerse. Esa muchacha hablaba con tal convicción que era imposible no sentir el peso de sus palabras. Se giró hacia su caballo, como buscando refugio en lo conocido. Le acarició el cuello y murmuró. Esto no tiene sentido. Detrás de él la voz de la joven volvió a sonar, suave pero cargada de firmeza. No necesitas entender. Solo elegir. El vaquero volvió a mirarla. La luna la envolvía como un halo, y por primera vez él se dio cuenta de que no tenía miedo. Ni de estar sola, ni de él, ni del destino que decía cargar. Supongamos que acepto, dijo con un dejo de ironía. Supongamos que te creo y que esta noche decido complacerte. ¿Qué me asegura que mañana no te arrepientas y todo esto no sea más que un capricho? La joven negó con la cabeza. En mi pueblo no existe el arrepentimiento de una mujer que ofrece su alma. Si doy ese paso es para siempre. El vaquero la observó largo rato, buscando alguna grieta en su convicción, algún temblor en sus ojos que delatara duda o mentira. No encontró ninguno, un escalofrío lo recorrió. Sentía que estaba frente a una encrucijada invisible. Quedarse significaba amarrarse a un destino que no comprendía, marcharse, perder algo que quizás nunca volvería a encontrar. No soy hombre fácil de atar, muchacha, dijo con un suspiro. Ella sonrió apenas con dulzura inesperada. Lo sé. Por eso eres el indicado. El vaquero cerró los ojos un instante, intentando calmar la tormenta que aquella mujer había encendido en su interior. Cuando los abrió, ella seguía ahí, erguida y firme, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Y en ese instante comprendió que las palabras de la joven no eran un simple misterio. Eran una llave. Una puerta que lo invitaba a cruzar hacia un destino que jamás había imaginado. El viento soplaba con más fuerza en la pradera, como si quisiera arrastrar las palabras que flotaban entre ellos. El vaquero permanecía en silencio, apoyado contra su caballo, mientras la joven apache seguía firme, inmóvil, como una estatua iluminada por la luna. Finalmente, él habló. Dices que si acepto, serás mía para siempre, pero esas son solo palabras. Explícame qué significan. No soy un hombre que crea en cuentos ni en sueños. La joven respiró hondo. Cerró los ojos un instante como si buscara fuerzas en la tierra misma y luego se acercó. Su voz salió baja, pero cargada de solemnidad. En mi pueblo las mujeres no se entregan por deseo pasajero ni por impulso. Cuando una mujer ofrece su noche a un hombre, está sellando un pacto eterno. Es más que cuerpo, es espíritu. El vaquero la miró con escepticismo. ¿Un pacto? ¿Entre tú y yo? No solo entre tú y yo, corrigió ella. Entre tu alma y la mía ante la mirada de los ancestros. El vaquero frunció el ceño. ¿Y qué pasa si rechazo? Ella bajó la vista, sus labios se curvaron en una mueca triste. Entonces el viento dirá que me equivoqué y mi destino quedará roto. Una mujer que ofrece su alma y es rechazada queda marcada como incompleta. Jamás podrá elegir a otro. Él se quedó helado. ¿Quieres decir que si te digo que no, estarías condenada a quedarte sola? La joven asintió lentamente. Así es la ley de mi sangre. El vaquero se apartó un par de pasos llevándose la mano a la frente. Aquello era demasiado. No era solo una muchacha con un capricho extraño. Estaba hablándole de una tradición ancestral, de un compromiso que lo encadenaba a ella y al mismo tiempo lo responsabilizaba de su futuro. Muchacha, dijo con un suspiro profundo, yo no soy hombre de destino, soy hombre de camino. Hoy aquí,
mañana quién sabe dónde. No puedes atarte a alguien como yo. Ella levantó la cabeza con firmeza. Sus ojos oscuros brillaron con fuego. Justamente por eso eres tú. El vaquero parpadeó desconcertado. ¿Cómo dices? El río me mostró un hombre que huye de sí mismo. Un hombre sin raíces, sin tierra, sin hogar. Su voz tembló apenas, pero se mantuvo fuerte. Los ancestros me dijeron que si yo lo elegía, lo salvaría. Y él, al unirse a mí, me daría un lugar en este mundo. El silencio cayó como un manto espeso. El vaquero la observaba con incredulidad, pero también con una punzada de admiración. Aquella joven hablaba con una convicción que no había visto jamás, ni en hombres curtidos por la guerra, ni en predicadores de iglesias. ¿Y si los ancestros se equivocan? Probó él casi con ironía. Ella negó con la cabeza. Ellos no se equivocan. El error sería mío, si dejo pasar lo que ya me fue mostrado. El vaquero apoyó las manos en la montura de su caballo, buscando un poco de firmeza. Todo en él gritaba que debía marcharse antes de que esa muchacha lo envolviera por completo. Pero algo en su pecho, enterrado desde hacía años, empezaba a despertar. «Dices que esto es para siempre», murmuró, casi para sí mismo. «Sí, para siempre», respondió ella sin titubear. «No sabes lo que significa vivir con un hombre como yo. No soy santo, ni héroe, ni marido de nadie. He perdido más de lo que he ganado. He visto morir a quienes quise». Su voz se quebró un instante y él la endureció enseguida. «Mi vida no es tierra fértil para tus sueños». La joven dio un paso hacia él. «Entonces déjame ser la lluvia». El vaquero la miró, sorprendido por aquella respuesta. Ella lo sostuvo con la mirada, seria, intensa. No había rastro de ingenuidad en sus palabras. «No te pido riquezas ni promesas de oro», dijo ella suavemente. «Te pido que me dejes ser tuya y que me tomes como soy. Yo te daré mi fuerza, mi canto, mi lealtad. Eso es lo que significa mi ofrenda». El vaquero sintió que las defensas que llevaba años levantando se tambaleaban. No era una niña ilusionada. Era una mujer que hablaba con la voz de generaciones. El viento volvió a soplar. Y en ese instante él comprendió que ya no estaba frente a un simple misterio, sino ante una elección capaz de cambiar el rumbo de su vida. El vaquero caminaba en círculos alrededor de su caballo, mascando silencio como si fueran piedras. Sus botas hundían la hierba seca y cada crujido sonaba como un eco de su propia confusión. La joven apache seguía de pie, quieta, observándolo con paciencia, como si supiera que en su corazón libraba una batalla más feroz que cualquier duelo a pistola. Él detuvo sus pasos de golpe, se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello despeinado. «No entiendes, muchacha», dijo al fin con voz áspera. «Yo no soy hombre para cadenas. La última vez que dejé que alguien me atara, lo perdí todo». La joven no se inmutó. «Eso no lo perdiste tú. Te lo arrancaron». El vaquero giró la cabeza con brusquedad. Sus ojos azules brillaban bajo la luna, duros, dolidos. «¿Y tú qué sabes de eso?» Ella respiró hondo, avanzó un paso. «Sé lo que dicen tus ojos cuando me miran. No son ojos de un hombre libre. Son ojos de alguien que carga fantasmas». El vaquero tragó saliva y apartó la mirada. El recuerdo de una mujer que alguna vez lo había amado, de un hogar reducido a cenizas por la guerra entre blancos e indígenas, regresó como un cuchillo que nunca cicatrizó. «Ya no quiero perder más», dijo entre dientes, apretando el sombrero en las manos. «Y si acepto lo que me pides, sé que volveré a perder. Eso es lo único seguro en mi vida». La joven se acercó con calma hasta quedar a pocos pasos de él. «¿Y si en lugar de perder, ganas?» Él soltó una risa amarga. «Las ganancias nunca me duran». «Entonces prueba una vez más», replicó ella. «Si temes al dolor, jamás sentirás la plenitud». El vaquero alzó la vista hacia el cielo. La luna estaba alta, rodeada de estrellas que parecían mirarlo con indiferencia. En su pecho, un torbellino lo desgarraba. La razón le gritaba que huyera, que montara su caballo y dejara a esa muchacha atrás. Pero su corazón, ese órgano traicionero que creía muerto, latía con fuerza cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Se volvió hacia la joven con la voz cargada de cansancio. «Porque yo, entre todos los hombres que hay, ¿por qué me escogiste a mí?» Ella no titubeó. «Porque tu alma habló a la mía antes de conocernos. No elegí yo. Nos eligió el destino». «Destino», repitió él, escupiendo la palabra como si fuera amarga. «No creo en esas cosas». «Lo sé», respondió ella con suavidad. «Por eso era tan difícil encontrarte». El vaquero se quedó callado. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Dio unos pasos hacia adelante hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía ver cómo la luz de la luna se reflejaba en sus pupilas. «Si acepto», dijo en voz baja, «no habrá marcha atrás, ¿verdad?» Ella negó con firmeza. «No, serás mío y yo tuya, hasta el último aliento». El vaquero cerró los ojos. Una parte de él quería gritar, rechazarla, correr. Pero otra, más profunda,
más enterrada, lo empujaba hacia ella como la corriente de un río imparable. «Dios mío», murmuró llevándose la mano al pecho. «No estoy hecho para esto». La joven levantó su mano y con suavidad la apoyó sobre la de él. El contacto fue simple, pero ardió como fuego en la piel del vaquero. «Nadie está hecho para el amor», susurró ella. «Solo se aprende a vivir con él». Él abrió los ojos, sorprendido por la dulzura de esas palabras. Nunca había escuchado algo semejante, ni de labios de mujer alguna. En ese instante entendió que ya no luchaba contra ella, sino contra sí mismo, contra el miedo, contra los recuerdos, contra la soledad que había escogido como escudo. Y por primera vez en años el vaquero sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún podía tener un rumbo distinto. El fuego crepitaba suavemente en medio de la pradera. El vaquero había recogido ramas secas y encendido una fogata pequeña, más para ahuyentar la soledad que para calentar la noche. La joven apache estaba sentada frente a él, con las piernas recogidas y los ojos clavados en las llamas, como si en ellas pudiera leer lo que estaba por suceder. El vaquero permanecía en silencio, con el sombrero en las rodillas y la mirada perdida en las chispas que volaban hacia el cielo. Había aceptado quedarse, aunque no lo había dicho en voz alta. En su pecho la lucha seguía viva, pero algo lo mantenía atado a ese momento, incapaz de marcharse. Ella fue la primera en hablar. «Cuando era niña soñaba con el río», dijo, sin apartar la vista del fuego. «Siempre lo veía llevarse cosas, ramas, hojas, incluso animales pequeños. Y un día pregunté a mi madre por qué el río nunca se cansaba de llevarse». El vaquero levantó una ceja intrigado. «¿Y qué te respondió?» Ella sonrió levemente con nostalgia. «Que el río no se lleva nada. Solo conduce todo hacia su lugar». El vaquero soltó un suspiro. «Tu madre era sabia». «Sí», asintió la joven y por primera vez su voz se quebró. «Murió hace 3 inviernos. Pero antes de partir me dijo que el río me mostraría a quien debía entregar mi vida». El vaquero la miró con seriedad. «¿Y fue así como me viste a mí?» Ella asintió despacio. «En sueños, en visiones, y esta noche en carne y hueso». El vaquero se removió incómodo, como si las brasas ardieran más fuerte de repente. «Muchacha, ¿no temes equivocarte? Yo podría ser cualquier hombre perdido, cualquiera que pasara por este camino». Ella lo miró con intensidad. «No, podría ser cualquier otro, pero no tendrías mis sueños grabados en tu rostro». Las palabras lo atravesaron de lleno. El vaquero se quedó callado, y durante un largo rato lo único que se escuchó fue el crepitar del fuego y el silbido del viento. La joven entonces cambió de tono. Su voz se hizo más íntima, más suave. «¿Quieres saber qué más soñé?» El vaquero la observó, curioso y a la vez temeroso de la respuesta. «Dime». Ella bajó la vista un instante y luego, con un leve rubor en sus mejillas, murmuró: «Soñé con mis manos en las tuyas, con tu corazón latiendo fuerte bajo mi oído. Soñé que me dabas tu calor y yo te entregaba mi alma». El vaquero sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió espeso entre ellos. Se aclaró la voz intentando recuperar firmeza. Eso no son visiones de ancestros. Esos son deseos de mujer». La joven lo miró directamente sin huir de su acusación. «¿Y qué si lo son? Una mujer también sueña, también desea. Pero cuando el deseo y el destino se encuentran, ya no se pueden separar». Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Y si yo no puedo darte lo que esperas?» Ella sonrió suavemente. «No espero nada más que tú mismo». El vaquero cerró los ojos un momento. El peso de la soledad, de sus pérdidas, de sus miedos, lo envolvía como una cadena. Pero al mismo tiempo la voz de aquella mujer lo llamaba a soltar todo y dejarse llevar por el río que ella mencionaba. De pronto sintió que su mano temblaba, y antes de pensarlo demasiado, la extendió hacia ella. La joven, sin vacilar, posó su mano pequeña sobre la suya. El contacto fue cálido, real, poderoso. «Tienes manos fuertes», dijo ella, acariciando con la yema de los dedos sus cicatrices, «pero también cansadas». «Han peleado demasiado», murmuró él. Ella lo miró fijamente. «Déjalas descansar en mí». El vaquero la observó, sorprendido por la ternura y la fuerza de esas palabras. El fuego iluminaba su rostro, resaltando la mezcla de inocencia y determinación que lo estaba desarmando poco a poco. En el silencio de la noche, con el cielo lleno de estrellas como testigos, el vaquero comprendió que aquella era la prueba, abrirse o cerrarse para siempre. Y aunque aún no pronunciaba una palabra de compromiso, su corazón empezaba a responder antes que su boca. El amanecer llegó silencioso, tiñendo la pradera con un resplandor dorado. El vaquero abrió los ojos lentamente, sintiendo la humedad del rocío en el aire y el peso de una noche que había cambiado algo en su interior. El fuego se había apagado hacía horas, pero el calor de la joven apache aún lo rodeaba, como si hubiera dejado en él una huella imposible de borrar.
Ella estaba de pie a pocos pasos, mirando hacia el horizonte. Su silueta, bañada por la primera luz del día, parecía un símbolo de algo más grande que ambos. El vaquero se incorporó, aún con la mente cargada de preguntas. «Muchacha», dijo en voz ronca, todavía medio dormido, «¿quién eres en realidad?». Ella se volvió despacio. Su rostro ya no mostraba únicamente dulzura o misterio. Había en él un aire de solemnidad, como si al fin se dispusiera a revelar aquello que había callado hasta entonces. «Soy Najiara, hija del gran jefe Tojak». El vaquero parpadeó incrédulo. «¿El jefe de los Kiona?». Ella asintió. «Sí, mi padre guía a nuestra gente desde hace 20 inviernos. Su palabra es ley, pero mi sueño, mi destino, es más fuerte que cualquier mandato». El vaquero se levantó de golpe, como si esas palabras lo hubieran sacudido hasta los huesos. «¿Quieres decirme que eres hija de un jefe apache y que pasaste la noche conmigo, sabiendo lo que eso significa?». Nayara lo sostuvo con la mirada sin retroceder. «Lo sabía, y lo elegí». El vaquero se pasó la mano por la nuca, nervioso. «Demonios, niña, si tu padre se entera me cortará la garganta». Ella sonrió con una calma inquietante. «Mi padre ya lo sabe». El vaquero se quedó helado. «¿Cómo que lo sabe?». Najiara bajó la mirada, recogiendo una ramita del suelo y partiéndola entre sus dedos. «En nuestra gente no hay secretos ante los ancestros. Anoche encendimos el fuego, compartimos palabra y silencio. Eso es suficiente para que ellos lo hayan visto. Y si ellos lo saben, mi padre lo sabrá también». El vaquero sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No había buscado meterse en un enredo con un jefe apache, pero lo que más lo desconcertaba no era el peligro, sino la certeza con la que ella hablaba, como si todo formara parte de un plan tejido mucho antes de que él pusiera un pie en esa pradera. «¿Y por qué yo?», preguntó de pronto con la voz cargada de frustración. «Si eres hija de un jefe, podrías tener al mejor guerrero de tu pueblo, a un hombre fuerte, joven, seguro de darte todo lo que mereces. ¿Qué diablos viste en mí?». Ella levantó la vista y sus ojos brillaron con una mezcla de ternura y determinación. «Porque los guerreros de mi pueblo pelean con lanzas, pero tú peleas con tu sombra. Ningún otro hombre me hubiera mostrado el dolor en sus ojos, ni la duda en su alma. Tú eres el elegido porque llevas dentro la batalla más grande, la de reconciliarte con tu propio destino». El vaquero quedó sin palabras. Nadie jamás le había dicho algo así. Se sintió desnudo, como si esa muchacha hubiera visto en él lo que ni siquiera él mismo quería aceptar. Ella se acercó lentamente hasta quedar frente a él. «No fue casualidad que nos encontráramos. Te soñé, te vi, y los ancestros confirmaron que serías tú. No puedo desandar ese camino». Él respiró hondo, apartando la mirada hacia el horizonte. El sol ascendía con fuerza, iluminando todo alrededor. En su pecho el peso de la revelación lo apretaba como un hierro ardiente. «Najiara», dijo en un murmullo, «sabes lo que estás arriesgando. Tu honor, tu familia, tu lugar en la tribu». Ella levantó el mentón con la firmeza de quien ya había tomado una decisión inquebrantable. «Lo arriesgo todo, porque en mis sueños aprendí que nada de eso tiene sentido si no estoy contigo». El vaquero sintió que la tierra bajo sus pies se movía. Por primera vez en mucho tiempo no supo si debía huir o quedarse. Pero lo que sí supo con claridad era que aquella joven no le estaba ofreciendo un simple romance, sino un destino, y eso lo asustaba más que cualquier amenaza de muerte. El sol ya estaba alto cuando los cascos de varios caballos rompieron el silencio de la pradera. El vaquero y Najiara se miraron con un presentimiento que no necesitaba palabras. La tribu había llegado. Un grupo de guerreros apareció entre la bruma matinal, sus rostros pintados con tonos rojos y negros, lanzas y arcos en mano. Al frente cabalgaba un hombre de presencia imponente, Tojak, el jefe apache. Su mirada era dura, pero en ella también brillaba la astucia de quien ha gobernado a su gente durante décadas. Los guerreros rodearon al vaquero con movimientos precisos, cerrando un círculo que no dejaba espacio para escapar. El aire se volvió denso, cargado de tensión. «¡Padre!», gritó Najiara adelantándose un paso. «No lo hieras». El jefe levantó una mano y los guerreros se detuvieron, aunque las puntas de sus lanzas aún apuntaban al pecho del forastero. Tojak clavó sus ojos en el vaquero, como si quisiera atravesar su alma. «¿Qué has hecho, extranjero?». Su voz retumbó como un trueno contenido. El vaquero tragó saliva. Podía sentir el filo invisible de la muerte alrededor, pero no retrocedió. «Nada que ella no eligiera», respondió con voz firme. Un murmullo recorrió al grupo. Los guerreros apretaron los dientes y algunos movieron las lanzas con furia. Tojak alzó de nuevo la mano para imponer silencio. «Mi hija es sangre de jefe, prometida a un guerrero de nuestra tribu. Si lo que insinúas es cierto, has quebrantado el honor de mi gente». Najiara intervino con un paso decidido. «Padre, no lo entiendes.
Yo lo elegí a él, no porque me robara, sino porque el destino así lo marcó. Las palabras de la joven provocaron un estallido de exclamaciones entre los ancianos que acompañaban al jefe. El vaquero podía sentir la rabia contenida en cada mirada. Toyac inspiró profundamente, como quien mide con calma el peso de una decisión. Si el destino lo eligió, deberá demostrarlo, dijo al fin con solemnidad. El vaquero entrecerró los ojos. ¿Demostrarlo? ¿Cómo? El jefe lo miró con severidad. No basta con compartir fuego y palabras con mi hija. Debes probar tu valía ante la tribu. Solo así se sabrá si eres digno o si tu vida termina aquí. Los guerreros golpearon el suelo con las lanzas, aprobando la decisión. Nayara palideció, pero mantuvo la frente en alto. El vaquero apretó los puños. Había vivido muchos años lidiando con caballos salvajes, tormentas y hombres armados, pero nunca había sentido el peso de un juicio que no dependía solo de sus fuerzas, sino de su espíritu. Está bien, respondió con voz grave. ¿Cuál es la prueba? Toyac lo miró en silencio unos segundos, como si midiera su valor en cada respiración. Mañana, cuando el sol llegue al centro del cielo, enfrentarás la prueba del coyote. Si sobrevives y los ancestros lo aprueban, serás aceptado. Si fallas, tu sangre regará esta tierra. El vaquero asintió sin pestañear, aunque en su interior una tormenta rugía. No entendía en qué consistía esa prueba, pero no había vuelta atrás. Nayara corrió hacia él, rompiendo el círculo de guerreros, y tomó su mano con desesperación. «No lo hagas. No sabes lo que significa», susurró con voz temblorosa. Él la miró con calma, acariciando su rostro con la otra mano. «Si no lo hago, tu padre me matará ahora mismo. Y si lo hago, quizá encuentre la forma de quedarme contigo». Ella cerró los ojos conteniendo las lágrimas. El vaquero sintió como la tribu los observaba, murmurando palabras que no alcanzaba a entender. Pero supo, en lo más hondo de su ser, que aquel desafío no sería solo contra ellos, sino contra sí mismo. Toyac ordenó a los guerreros que lo llevaran a la aldea. El vaquero fue escoltado como prisionero, pero sin cadenas. El mensaje era claro. Su libertad dependía de lo que sucediera al día siguiente. Al entrar en el campamento apache, vio cómo los ancianos lo señalaban y los niños lo miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. La hoguera central ardía con fuerza, como si los espíritus mismos esperaran la llegada de la prueba. Esa noche, el vaquero apenas pudo dormir. Escuchaba a lo lejos los tambores de los rituales y la voz de Nayara, que entonaba cantos para los ancestros, rogando clemencia para él. Y en medio de ese murmullo sagrado, comprendió que su vida estaba en manos de fuerzas mucho más grandes de lo que nunca había imaginado. El sol ascendía hasta el centro del cielo cuando los tambores comenzaron a retumbar en la aldea apache. El vaquero, con el torso descubierto y el cabello revuelto por la brisa, fue conducido hasta un claro donde se había levantado un círculo de piedra. Alrededor, hombres, mujeres y niños aguardaban en silencio, expectantes. En el centro del círculo lo esperaba Toyac, el jefe, con rostro solemne. Nayara estaba de pie a un lado con los ojos brillantes de angustia. En sus manos llevaba un collar de cuentas rojas y blancas, símbolo de protección. «La prueba del coyote», anunció Toyac con voz profunda, «no es de fuerza bruta, sino de espíritu. El coyote es astuto, sagaz y sobrevive incluso cuando la tierra es hostil. Así deben ser quienes desafían al destino». El vaquero respiró hondo. No sabía lo que iba a enfrentar, pero el fuego de la tribu ardía alrededor, marcando un límite del que no había escapatoria. Toyac levantó la mano, y dos guerreros se adelantaron, llevando consigo una jaula de madera. De su interior emergió un aullido áspero, un coyote grande, de pelaje gris moteado y ojos amarillos que brillaban como brasas. Los murmullos recorrieron a la tribu. El animal era símbolo de prueba, de engaño, de supervivencia. «Deberás atrapar al coyote sin derramar su sangre», explicó Toyac. «Si logras someterlo y los espíritus lo aceptan, serás digno de mi hija. Si fallas, morirás bajo las lanzas de mis guerreros». El vaquero tragó saliva. Jamás había hecho algo semejante, pero no podía retroceder. Se acercó al centro del círculo, donde la jaula fue abierta. El animal salió disparado, con los colmillos al descubierto. El silencio se quebró. El coyote se lanzó hacia él, ágil como una sombra. El vaquero rodó por el suelo, esquivando apenas el primer ataque. El polvo le cubrió el cuerpo y sintió la respiración salvaje del animal muy cerca. Se levantó de un salto con los ojos clavados en aquella criatura que ahora giraba en círculos estudiándolo. «Vamos, maldito», murmuró entre dientes, flexionando las rodillas como quien se prepara para un lazo invisible. El vaquero se movió con calma, recordando cada tarde en que había lidiado con caballos salvajes. El coyote intentó engañarlo, amagando por un lado y atacando por el otro. El vaquero retrocedió, tropezó con una piedra y casi cayó. Un rugido de la multitud se elevó. Nayara apretó el collar en sus manos, murmurando oraciones antiguas.
Ancestros, denle fuerza, susurraba. En un momento de tensión absoluta, el coyote saltó directo hacia la garganta del vaquero. Él se lanzó de costado y en un acto instintivo le rodeó el cuello con el brazo. El animal forcejeó, gruñendo y arañando, pero el vaquero, con un grito gutural, lo sujetó con firmeza hasta derribarlo al suelo. La tribu entera se levantó de golpe, los tambores callaron. El vaquero, jadeando y cubierto de polvo, tenía al coyote inmovilizado bajo su brazo. Podía sentir el latido acelerado del animal contra su pecho. Entonces, en vez de quebrarle el cuello como hubieran hecho otros, lo miró a los ojos. «No voy a matarte, amigo», susurró con voz rota. «Tú y yo somos iguales. Sobrevivimos aunque el mundo nos quiera muertos». El vaquero soltó lentamente al animal. El coyote se quedó unos segundos mirándolo, desconcertado, y luego salió corriendo hacia la llanura, perdiéndose en la distancia. Un silencio reverente cubrió el círculo. Los ancianos murmuraban entre sí. Toshak, que había observado sin parpadear, bajó la cabeza lentamente, como quien reconoce la voz de los espíritus. «Los ancestros han hablado», declaró con solemnidad. «No buscaste la sangre, sino la vida. Has demostrado más que fuerza. Has mostrado respeto por aquello que vive». Nayara no pudo contenerse y corrió hacia el vaquero, abrazándolo con lágrimas en los ojos. «Sabía que lo lograrías», susurró contra su pecho. Los guerreros, aún tensos, bajaron sus lanzas en señal de respeto. Algunos golpearon el suelo con los pies, aceptando el veredicto de los ancestros. Toyak se acercó despacio. El vaquero se irguió, preparado para cualquier cosa, pero el jefe colocó su mano sobre su hombro. «Eres digno», dijo con voz grave pero sincera. «Desde hoy no eres un extranjero. Eres parte de esta tierra y de mi familia». El corazón del vaquero se sacudió con esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un lugar en el mundo. La multitud estalló en cantos y tambores. Nayara le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él y lo guió hacia la hoguera central. Allí, ante toda la tribu, Toshak alzó los brazos. «Que todos sean testigos. Mi hija Nayara ha encontrado a su compañero, y los espíritus lo han bendecido». Las voces de la tribu se unieron en un canto ancestral que se elevó hasta el cielo abierto. El vaquero miró a Nayara, y ella a él. En sus ojos ya no había temor, sino la certeza de un destino compartido. Aquella noche, el vaquero no fue más un forastero. Fue el hombre que había enfrentado al coyote, que había respetado la vida y que había ganado el corazón de la mujer que lo eligió no por imposición, sino por amor. Y bajo el manto de estrellas, mientras los tambores celebraban, supo que la pregunta que ella le había hecho aquella primera noche, «Si te complazco esta noche, ¿me harás tuya para siempre?», ya no necesitaba respuesta, porque ahora ambos eran uno para siempre.